Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, y en esta ocasión os traigo al canal un vídeo de la sección que yo tengo de equipos de la Premier League en la temporada actual, en la temporada 2025-2026, y del equipo que os voy a hablar es del Newcastle United, y concretamente os voy a hablar de qué le pasa al Newcastle United. El vídeo de qué le pasa al Newcastle United me refiero básicamente a que el Newcastle United esta temporada está haciendo una temporada bastante mala, sobre todo en la Premier League, porque es un equipo que en Premier va en mitad de tabla con 36 puntos. Se esperaba de que este equipo, con los jugadores que tiene en su plantilla, estuviese mucho más arriba en la tabla clasificatoria, y es un equipo que, porque ganó el último partido contra un Tottenham, que vamos, ese Tottenham de Thomas Frank es un Tottenham que ya ni existe, porque pues tras ese partido el Tottenham decidió despedir a Thomas Frank, pero bueno, era un Tottenham que daba bastante pena el verlo jugar y que no jugaba prácticamente a nada, y el Newcastle pues consiguió ganar. Sí que es cierto que también consiguió ganar, pero por la mínima, lo cual también quiere decir de que este Newcastle United, pues que gane por la mínima a un Tottenham tan malo, pues también es bastante significativo. Pero si no hubiese ganado ni este partido contra el equipo del Tottenham, el Newcastle habría encadenado 10 derrotas consecutivas en todas las competiciones que está disputando. Y en cuanto a la competición de la liga inglesa, la Premier League, el Newcastle habría pues acumulado 5 derrotas consecutivas, pero bueno, tenían 4 derrotas consecutivas en Premier League, 4 partidos pues sin conocer la victoria, y luego pues en las demás competiciones pues el Newcastle United llevaba sin ganar pues 9 partidos contando todas las competiciones, lo cual pues para un equipo como el Newcastle, con los jugadores que tiene y siendo pues un equipo que la pasada temporada acabó la Premier League pues dentro de los equipos que entran a la competición de la Champions, es bastante pues mala la temporada que está haciendo el propio equipo de el Newcastle United, siendo un equipo que en las demás competiciones tampoco es que vaya muy bien, que digamos. En la fase liga de la Champions League consiguieron pasar la fase liga, pero no consiguieron quedar entre los 8 mejores de la fase liga, algo que pues bueno, no se quedaron tampoco muy lejos, porque se quedaron fuera por tan solo 2 puntos, pero es un equipo el cual empezó muy bien pues la fase liga de la Champions League, y luego pues pecheó bastante, porque era un equipo que lo tenía todo por los buenos primeros partidos que hizo en esta fase liga de la Champions League, a quedar entre los 8 mejores clasificados de la fase liga de la Champions, algo que, lo dicho, no es algo el cual pues había que exigirle a este Newcastle United entrar entre los 8 mejores clasificados de la Champions, pero hombre, si empiezas también la fase liga de la Champions y luego te quedas fuera, pues también es que no has hecho pues una fase liga pues completa de un buen rendimiento, y esto pues al final va a hacer de que el Newcastle United pues tenga que disputar una ronda más de la Champions en vez de ir directamente a la ronda de los octavos de final, y tendrá el Newcastle United que jugar pues la ronda de los 16avos de final contra un equipo que es el Karabakh, equipo al cual pues bueno, el Newcastle tendría que ganar pues de una forma bastante sencilla, siendo una eliminatoria de ida y vuelta. Aparte pues tienen el factor campo a favor. Entiendo que jugar contra el Karabakh pues como local es complicado, porque son muchos kilómetros los que tienes que hacer, y jugar como visitante siempre es complicado en la Champions, pero hombre, teniendo la ida en tu campo pues debería de ser capaz el Newcastle de Eddie Howe de conseguir pues pasar esta eliminatoria. Y luego pues el equipo de el Newcastle en las competiciones de la Copa, tanto en la competición de la Carabao Cup como en la FA Cup, ya que en Inglaterra pues hay 2 copas, por eso os he dicho pues las copas, pues es un equipo que en la competición de la Carabao Cup pues llegó hasta semifinales y cayó eliminado ante el Manchester City, no está mal, pero en la FA Cup es un equipo que sigue estando en la competición, pero que la primera ronda que jugaron le costó bastante el poder ganar esta ronda. Jugaron contra el equipo del Bournemouth y tuvo que clasificarse el propio Newcastle en penaltis, y bueno, esto pues hace de que la temporada del Newcastle United pues sea una temporada que en mi opinión es bastante insuficiente, estando en Premier pues como os he dicho en mitad de tabla, estando en una fase liga de la Champions clasificado a los 16avos de final, pero de una manera que podían haberse clasificado por el buen arranque de fase liga que tuvieron entre los 8 mejores clasificados perfectamente, y siendo un equipo que en las competiciones de las copas de Inglaterra pues está cumpliendo, pero al final pues todos sabemos de que
en la Premier League lo más importante es la Premier, y si no es la Premier, pues mínimo hacerlo bien en la competición de la Champions League. Y pues bueno, estas dos competiciones de momento está siendo Newcastle bastante pues deficiente y bastante pues que está rindiendo muy por debajo de lo esperado, siendo pues un Newcastle United que está dirigido por Eddie Howe. No digo que Eddie Howe pues siendo el entrenador sea el principal culpable de esto que le está pasando al Newcastle, pero sí que es cierto de que pues bueno, gran parte de culpa tendrá al ser el entrenador. Es un entrenador el cual su estilo de juego, el cual es un estilo de juego mixto, depende del contexto de los partidos. Muchas veces te puede jugar perfectamente a la posesión y otras veces pues te puede jugar a la contra dependiendo del rival, pero sí que es cierto de que es un equipo que pues bueno, no busca tener el balón por tener y busca hacer siempre transiciones largas, siendo pues un equipo que aproveche la velocidad de sus extremos y siendo pues un equipo que también se adapta a los diferentes contextos de los partidos. Pero bueno, esta fórmula es una fórmula que ha usado Eddie Howe a lo largo de sus 4 temporadas como entrenador de Newcastle, que esta ya es pues bueno, la quinta temporada. Sin contar esta pues serían las 4, pero pues bueno, contando esta ya serían la quinta temporada del propio Eddie Howe en el propio Newcastle United, siendo un entrenador que pues bueno, aunque no esté siendo su temporada, ha triunfado y es un gran entrenador para Newcastle United, pero esta temporada no está dando con la tecla jugando de esta manera. Anteriormente pues sí que había dado con la tecla pues el propio Eddie Howe. De hecho la temporada pasada fue una temporada que empezó bastante mal y luego acabó pues dándole la vuelta a la situación. Parecía que al principio de temporada pues esto era lo que iba a suceder, pero ya estamos en el mes de febrero y casi pues a mediados de febrero y sigue esto pues sin funcionar, y es algo que veremos a ver si luego pues aquí a el final de temporada pues el Newcastle consigue revertir esta situación, y si luego pues en verano pues no se toma consecuencias de despedir al propio Eddie Howe. Más de una vez han dicho de que lo iban a despedir y finalmente se ha mantenido en el banquillo del Newcastle. Es un entrenador que al final es leyenda y veremos a ver si consigue revertir la situación. Me parece un buen entrenador, un entrenador que se ha ganado pues perfectamente pues el que le den tiempo para intentar revertir esta situación, pero si de aquí a final de temporada no mejora, pues perfectamente el Newcastle podría cambiar de entrenador para la temporada siguiente, para la temporada 2026-2027. Y bueno, el Newcastle de Eddie Howe es un Newcastle que actualmente juega con la formación de la 4-3-3 y con estos siguientes 11 hombres: con Pope en portería, lateral izquierdo para Hall, línea 2 centrales para Barr y Thiaw, lateral derecho para Trippier, un mediocentro defensivo como Sandro Tonali y dos interiores como Willock y Guimaraes, Bruno Guimaraes. En la banda izquierda Gordon, en la banda derecha Murphy y arriba Nick Woltemade. Así se queda el 11 más titular del Newcastle United de Eddie Howe con su 4-3-3, siendo un 11 pues que también es un 11 que está algo condicionado por las lesiones que tiene también el propio Newcastle United. El Newcastle United es un equipo que claramente tiene como jugadores importantes a Livramento y a Fabian Sarr, pero no están puestos aquí porque están lesionados, al igual que también pues el jugador Joelinton, que no está puesto aquí porque está lesionado. Y pues si no lo veis aquí en este 11, básicamente no los he puesto porque están lesionados actualmente y veo que no tiene mucho sentido pues el poner a estos jugadores pues actualmente en este 11 del propio Newcastle United más habitual actualmente. Y pues bueno, así se queda el 11 del Newcastle United, que es un 11 que no está pues todo lo que pues está normalmente en el 11 pues de Eddie Howe, pero es un equipo el cual se le queda aún así bastante buen 11 con bastantes buenos jugadores, y es un 11 el cual pues también hay posibles suplentes que pueden entrar por titulares, como por ejemplo sería en el interior izquierdo que el jugador Jacob Ramsey podría entrar por Willock. De hecho en el anterior partido Jacob Ramsey jugó como jugador titular y fue un futbolista que hizo un gran partido y perfectamente le puede quitar el sitio aquí a Willock. Luego en la banda izquierda puede entrar Barnes por Gordon y ser Gordon un jugador que pase
pase a la punta de ataque por Nick Woltemade. Más de una vez ha usado pues esta fórmula de poner a Gordon arriba y luego que Burns pues sea el jugador pues que juegue de titular en la banda izquierda, y puede ser algo que lo utilice para los siguientes partidos, porque más de una vez esta temporada lo ha hecho, sin desmerecer para nada la buena temporada que está haciendo Nick Woltemade, pero muchas veces pues no lo pone siempre como titular Eddie Howe. Y luego en la banda derecha el jugador Anthony Elanga es un jugador el cual puede jugarte por Murphy. Es un futbolista Elanga que cuando lo ficharon en verano parecía de que iba a ser titular, claro, en la banda derecha, pero esta temporada Murphy está rindiendo bastante bien, bastante mejor de lo esperado, y por eso está siendo el jugador más titular aquí. Y bueno, pues así se queda el 11 más habitual actualmente de Newcastle, con los posibles suplentes que pueden entrar por titulares. Y ahora que os he dicho pues esto, voy a deciros 4 jugadores los cuales pueden ser clave para que el Newcastle United pues salga de esta mala dinámica que está teniendo esta temporada y consiga mejores resultados. Voy ahora con el primer jugador que os voy a decir de estos 4 jugadores, que en este caso es el futbolista Sandro Tonali. Sandro Tonali esta temporada no está haciendo su mejor temporada, es un jugador que tampoco está haciendo pues una temporada desastrosa, pero creo que puede dar perfectamente más rendimiento a este Newcastle United, siendo un jugador que claramente pues es uno de los jugadores más técnicos de este equipo, tiene que aportar más, y que tan solo haya dado pues esta temporada una asistencia es algo que quiere decir de que pues no está pues teniendo pues su mejor temporada. He dicho de que ha dado una asistencia en la Premier League, luego ha dado un total de 4 asistencias en las demás competiciones, pero que un jugador con el buen pie de Sandro Tonali pues haya tenido estas estadísticas de momento tan flojas con el equipo del Newcastle, siendo pues un futbolista que claramente tiene que ser el cerebro del propio Newcastle de Eddie Howe, es algo que pues quiere decir de que está haciendo pues una mala temporada y de que tiene que mejorar y ser un jugador que dé más a este Newcastle United. Voy ahora con el segundo jugador que pues será clave para que el Newcastle United pueda resurgir y esté pues en una mejor dinámica, como es el jugador Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes es un futbolista que, al contrario que Sandro Tonali, está haciendo una buenísima temporada, y sobre todo en cuanto a sus estadísticas generales pues se refiere, porque lleva un total de 14 participaciones de gol en 35 partidos jugados en todas las competiciones con el Newcastle, pero es un jugador el cual pues el Newcastle necesita más de Bruno Guimaraes, a pesar de que lo esté haciendo también, necesita más de este propio jugador, porque es un jugador que está rindiendo bien, pero el Newcastle no está rindiendo tan bien como debería, y para que el Newcastle pues sea un equipo que tenga mejor dinámica, pues Bruno Guimaraes va a ser muy importante para esto, y los siguientes partidos pues tiene que ser un jugador el cual pues rinda todavía mejor de lo que está rindiendo, y por eso está aquí como segundo jugador que pues puede ser clave para que el Newcastle United pues salga de esta mala dinámica de resultados que está teniendo esta temporada. Y ahora voy con el tercer jugador que os he escogido para poneros aquí, que es el jugador Nick Woltemade. Nick Woltemade, al igual que pues Bruno Guimaraes, considero de que está haciendo una buena temporada. Bien, es cierto de que en 37 partidos que ha jugado esta temporada con el Newcastle tan solo lleva 9 goles, que es algo que para un delantero pues esta estadística es bastante floja, pero hay que tener en cuenta, lo dicho anteriormente, que Woltemade es un jugador el cual no siempre es titular, y que por eso pues también se nota de que es un futbolista que tiene pues menos estadísticas en cuanto a los goles se refiere, porque al final pues no juega siempre, y esto es algo que pues condiciona bastante a pues luego los goles que pueda meter Woltemade en el Newcastle. Debe de ser para mí un jugador que juegue más minutos en este Newcastle de Eddie Howe. Considero que es un futbolista que se merece ser titular indiscutible, y luego, si le dan la oportunidad de ser titular indiscutible, tiene que aprovecharla para así que el Newcastle United pueda conseguir más puntos en Premier League y ser un equipo que tenga mejor dinámica de resultados. Y ahora voy con el cuarto y último jugador que os he escogido en esta lista de 4 jugadores que
deben de dar más y deben de ser pues jugadores los cuales estén en un buen estado de forma para que Newcastle pues consiga salir de esta mala racha, como es el futbolista Anthony Gordon. Considero que Anthony Gordon es un jugador el cual pues necesita pues el Newcastle más de él, siendo pues un futbolista que tan solo en Premier League ha conseguido marcar 3 goles. Es un jugador que pues luego en la competición de la Champions League sí que ha tenido una gran competición de la Champions esta temporada pues actual, siendo un futbolista que en 8 partidos ha conseguido marcar 6 goles, pero en Premier necesita el Newcastle United más de Anthony Gordon, más del Anthony Gordon de esta Champions, que está pues rindiendo a un grandísimo nivel, pero en Premier League pues no sé qué le pasa, que está siendo pues un jugador que es prácticamente intrascendente para este Newcastle United, y el Newcastle necesita más de él porque es un jugador que es sumamente clave para ellos, y al final pues es un futbolista que también esta temporada ha jugado bastantes partidos como jugador de ser pues el punta referencia del Newcastle, sin ser un 9 como tal, pero siendo pues un jugador que te juega ahí pues como jugador más adelantado en la posición de 9, pero siendo un poco pues falso 9 porque no es 9 como tal, pues al final debe de ser un jugador el cual pues aporte más goles al Newcastle, sobre todo en la Premier League, y por eso está puesto aquí en esta lista de 4 jugadores que deben pues de dar más al Newcastle para que el Newcastle pues tenga pues una mejor dinámica en cuanto a resultados se refiere. Y bueno, ahora que os he dicho todo esto que os he dicho en este vídeo sobre qué le pasa al Newcastle y todo pues lo que os he dicho sobre el Newcastle United, pues doy por concluido este propio vídeo. Espero que os haya gustado, darle like, suscribiros, compartir el vídeo, compartir el canal, que es importante. En el caso de que os suscribáis al canal, pues activar la campanita para que así YouTube os notifique de los nuevos vídeos que vaya subiendo a mi propio canal. Me podéis dejar en comentarios sugerencias para próximos vídeos, algo que creáis que me haya podido dejar de hablar en este vídeo que acabáis de ver. Y bueno, también os recomiendo de que me sigáis en mi otra red social que yo tengo, que es la red social de TikTok, y que me llamo igual que en esta red social de YouTube, Fútbol en Modo Podcast. No tiene ningún tipo de pérdida y es bastante recomendable que me sigáis por allí. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo, que si nada cambia será en el día de hoy a las 8 de la tarde. Nos vemos, chao.